Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo quería hablar sobre los abscesos. Hablar de qué son, cómo se producen, las causas y cuáles son las consecuencias, el diagnóstico y cómo se tratan. ¿Un absceso qué es? Pues es una colección de pus, que se forma una cavidad que no existía antes en el organismo, que está limitada por una membrana, que se llama membrana piógena, y que dará lugar a una serie de síntomas que son los que vamos a ir describiendo aquí, ¿no? Puede dar unas complicaciones. Entonces, tipos de abscesos, los más frecuentes suelen ser los abscesos cutáneos en la superficie de la piel, puede haber también subcutáneos y también en las mucosas. Las típicas serían la mucosa bucal y también la mucosa anal o perianal, ¿no? Son zonas en las que hay más gérmenes. Normalmente se producen porque hay una pequeña lesión en la piel, entonces entran gérmenes en el interior y lo que ocurre es que estos gérmenes se empiezan a multiplicar en el espacio interior del organismo, en la zona en la que han penetrado, y se desencadena una reacción inflamatoria, ¿no? En esta zona se secretan unas citoquinas, unas sustancias químicas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, las quimiocinas o las interleuquinas 1, 6, 17. Entonces estas, sobre todo las quimiocinas, lo que hacen es enviar señales de forma que vienen células inmunes. Y también las citoquinas lo que hacen es vasodilatar los vasos sanguíneos alrededor de la zona que se está empezando a inflamar, ¿no? Que es el origen del absceso. Esta vasodilatación va muy bien porque las células inmunes que llegan pueden salir de los capilares o de los vasos sanguíneos más fácilmente para llegar a la zona de la lesión y matar las bacterias. Y eso es lo que pasa, sobre todo son los neutrófilos los que llegan, que son los glóbulos blancos más frecuentes, y lo que hacen es llegar a la zona de la lesión, y entonces se crea una serie de enzimas que lo que hacen es destruir estas bacterias, ¿no? Entonces se va formando ahí una colección de células muertas de nuestro propio organismo, de bacterias muertas, aunque siguen habiendo bacterias vivas, y células inmunes que a veces también acaban muriendo también, y se va formando lo que se llama una inflamación supurativa, ¿no? Se va formando la colección de pus progresivamente, y también esta colección de pus, gracias a la fibrina, ¿no? Al fibrinógeno y la fibrina, forma una cápsula que va muy bien para aislar esta colección de pus, este absceso, ¿no? O sea que este sería el mecanismo básico. También es interesante decir que el germen que está implicado principalmente suele ser el Staphylococcus aureus, aunque hay otros gérmenes como los streptococos, pero este Staphylococcus aureus muchas veces segrega también la coagulasa, que contribuye también a que se forme esta cápsula de fibrinógeno, una cápsula que llamamos una membrana piogénica, ¿no? Que es la que rodea al absceso. Y también se van formando como bridas, es decir, como tabiques o septos dentro del absceso, de forma que es como si se quedaran abscesos dentro del absceso, ¿no? De forma que esto es importante luego para cuando hay que eliminar el absceso de forma quirúrgica. Los abscesos, ya digo, los más frecuentes son estos abscesos cutáneos o los abscesos de mucosas, como he dicho, dental y perianal, pero también tenemos otro tipo de abscesos que más internos, que se pueden formar en cualquier órgano del cuerpo. Puede haber abscesos cerebrales, abscesos en los pulmones, abscesos en el hígado, en el páncreas, a nivel renal, en fin, en los huesos, incluso a nivel de la médula espinal, en fin, en las diferentes partes del cuerpo, en zonas interiores, ¿no? Que los mecanismos aquí serían un poco distintos. A veces puede ser porque llegue el germen de forma hematógena, o sea, a través de la sangre, y en una zona empiece a reproducirse, a multiplicarse este germen y se crea el absceso, o puede ser que sea por contigüidad, porque hay una zona infectada cercana y entonces en esta otra zona se forma el absceso. En cuanto a los síntomas que da el absceso, pues los síntomas típicos de inflamación, que serían el enrojecimiento, o sea, lo que llamamos eritema, también el calor, o sea, la zona está más caliente, y luego también la tumefacción y el dolor. La zona suele empezar a doler y a veces bastante.
muchas veces lo que pasa es que el absceso se empieza a fistulizar, hay una pequeña ulcerita y entonces empieza a salir pus a la parte exterior, pero a veces también puede haber una fistulización interna, ¿no? Que también hay que ir con cuidado. Es que sobre todo los abscesos perianales o los abscesos que son internos, ¿no? Que una fístula es una comunicación de una cavidad a otra, una comunicación que se forma nueva que no existía previamente. El diagnóstico, pues se diagnostica por los síntomas que he dicho, de síntomas inflamatorios y que se va enrojeciendo, y a veces puede ir, sobre todo si son abscesos internos o una persona que está inmunodeprimida o sea que se complique el absceso, pues puede haber también fiebre, o sobre todo si este absceso ha fistulizado hacia una zona interna, ¿no? O sea que puede dar más síntomas. Entonces esto habrá que valorarlo. A veces si es un absceso interno, pues claro, habrá que utilizar, si es más subcutáneo que no puedes detectar, pues habría que hacer una ecografía, o en casos de abscesos en órganos internos, pues un TAC, una resonancia u otras intervenciones diagnósticas similares. En cuanto al tratamiento, ¿qué tratamiento se utiliza con los abscesos? En los más frecuentes, estos que hemos dicho que son cutáneos, subcutáneos, incluso en los que son a nivel bucal o en los perianales, el tratamiento es un tratamiento quirúrgico, es decir, lo que se hace es una incisión. Normalmente lo que se espera es que a que el absceso fluctúe. Eso quiere decir que cuando lo tocas se nota que hay líquido por dentro del absceso, y normalmente se mira si hay una cabeza, una zona que ha empezado a supurar un poquito. A veces drena espontáneamente, incluso al apretarlo un poco, y otras veces no, pero bueno, se ve que hay una zona en la que está la piel más macerada y que ulcerada, y que por ahí puede salir, es la zona por la que saldrá más fácilmente el pus, ¿no? Entonces se hace una incisión quirúrgica, y después lo que es importante, aparte de presionar y para que salga todo el pus, es que, como hemos dicho antes, que se forma una tabicación dentro, se forman unas bridas, lo que hay que es desbridar, es decir, hay que introducir un porta, un instrumento que parece unas tijeras, pero lo que se hace es ir abriendo por dentro del absceso para que se vayan rompiendo estas bridas y asegurarnos de que todo el pus que hay ahí se va liberando y puede ir saliendo, y así poder limpiarlo bien. A continuación, cuando ya se ha vaciado de forma suficiente, se considera que ha drenado lo suficiente el absceso, lo que se hace es meter una gasa, o a veces insinuarla, para que no se cierre el orificio, normalmente una gasa impregnada con un antibiótico, y se van haciendo curas diarias hasta que el absceso va curando espontáneamente y ya no supura más, ¿no? En cuanto a antibióticos, pues muchas veces se utiliza antibiótico. Los más frecuentes son la amoxicilina clavulámico, se utiliza también la cloxacilina, y en casos de alergia, pues la claritromicina, ¿no? Es para evitar, como sigue habiendo bacterias, aunque hay células inmunes muertas, bacterias muertas, y también detritus o tejido necrótico del propio organismo, también sigue habiendo bacterias vivas. Entonces, para evitar que se pueda diseminar al resto del organismo, pues se suele utilizar un antibiótico. En el caso en el que los abscesos sean a nivel, por ejemplo, en la cabeza o en la cara, en según qué zonas, por ejemplo perianales también, pues lo que se recomienda es que sea el cirujano, o el cirujano maxilofacial, o el especialista correspondiente el que haga el drenaje. Y en el caso de los órganos internos, pues ahí ya la cosa se complica más, y ahí tendrá que ser cirugía, y hay que valorar cómo se hace el tratamiento, ¿no? No es lo mismo un absceso superficial que si es un absceso cerebral o hepático. En fin, ahí ya tendrá que valorar el especialista la intervención quirúrgica. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo, y aquí dejo otros vídeos para que puedas ver otros vídeos de medicina. Muchas gracias.